Ahí. Hola, hola. Buenos días, hermanos. Hola, hola, hola. Probando sonido. Aló, 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 aló. Aló, ya. Se siente medio extraño. Ya. Bueno, hermanos, muchísimo gusto una vez más poder volver a verles. Qué alegría tener también este tiempo para compartir del mensaje de Dios con ustedes. Quiero que por favor vayamos en nuestras Biblias a Mateo capítulo 14, versículos del 22 en adelante. Mateo 14, 22. Y quiero invitarles a que oremos para encomendarle a Dios el mensaje en esta mañana. Vamos a situarnos en Mateo 14, versículo 22, y antes de leer vamos a orar. Oremos, hermanos. Soberano Dios que estás en el cielo, muchísimas gracias te damos, Padre, por este día que nos das. Gracias por la bendición de poder disfrutar, Señor, de este tiempo como hijos tuyos. Gracias, Señor, porque nos bendices con tu palabra, Señor, con la enseñanza. Y queremos, Señor, encomendarte, Señor, en esta mañana el mensaje, Padre, que yo he traído para mis hermanos. Que seas tú, Padre, quien pueda abrir sus corazones y su entendimiento, Señor, para que el mensaje quede sembrado, Señor, en sus vidas y pueda ser practicado, Señor, de la manera en como es aprendido, Señor. Gracias te damos, Padre, por este tiempo que nos das, y te pido bendición, Señor, sobre mis hermanos y sobre todas las personas también que están reunidas en tu nombre en este día, Señor. Gracias por todo, Señor. Una vez más, Señor, quedamos en tus manos, y es en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús en quien oramos. Amén. Muy bien, hermanos. Voy a leerles el texto Mateo 14, 22 en adelante. Es un texto que muchos de ustedes ya lo conocen. El texto dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud, después de despedir a la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Pero la cuarta vigilia de la noche, Jesús fue a ellos andando sobre el mar. Los discípulos, viendo andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y gritaron de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, soy yo, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda a que yo vaya sobre ti, yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y se comenzó a hundir. Entonces gritó: Señor, sálvame. Al momento, Jesús, extendiendo la mano, lo sostuvo y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En cuanto a ellos, subieron a la barca, se calmó el viento, y entonces los que estaban en la barca se acercaron y lo adoraron diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Ciertamente, hermanos, este es un mensaje, es un texto muy conocido por todos nosotros. Yo creo que desde niños, los que hemos estado en la escuelita dominical, se nos ha leído muchísimo esta historia, y muchas veces, y tal vez en los sermones que hemos escuchado también, hemos escuchado la misma historia, ¿verdad? Y esta es una historia bien interesante, y yo la verdad me voy a enfocar solamente en una de las palabras que le dijo Jesús a Pedro. Dice que estaban todos los discípulos y Jesús aparte se va a orar, y después él llega caminando como un fantasma, y supuestamente era un fantasma, todos estaban asustados, y más adelante Jesús, Pedro se baja de la barca y le dice a Jesús que si es que es Jesús,
que le permita caminar a donde Él está, ¿no es cierto? Y Jesús le dice esta palabrita que es bien interesante y bien importante, que es ven. Y antes de continuar con el mensaje, me gustaría preguntarles a ustedes, ¿a cuántos les gusta que le griten? A nadie, ¿no? ¿O sí les gustan que les griten? Carlitos, ¿te gusta que te griten? No, ¿verdad? Cuando te gritan, ¿qué haces? ¿Gritas tú también? ¿O te pones bravo? Por lo general es así, a ninguno de nosotros nos gusta que nos griten. A mí cuando me gritan, sinceramente yo es como que me hago bolita y hay que me digan lo que me digan, pero no me gusta. Y yo creo que a ninguno de nosotros nos gusta. Pero muy aparte de los gritos, hermanos, la forma en que nosotros utilizamos para comunicarnos son ¿qué cosa? Las palabras. Tenemos que hablar porque si no hablamos, no nos entienden. ¿Y cuántos de ustedes se han topado con esta frase que dice, la palabra tiene poder? ¿Cuántos de ustedes han escuchado esta frase? Muchos de nosotros yo creo que la hemos usado, ¿no es cierto? La palabra tiene poder. Y quiero contarles una pequeña anécdota que sucedió con un primo mío, que él por regalo a su esposa le compró un celular. Le compró el celular y ella estaba muy feliz con su teléfono. Un día ella decide irse al mercado a hacer compras y mi primo le dice, no lleves el celular porque te van a robar. No lleves el celular porque te van a robar. Y ella le dice a mi primo, calla, no digas eso, que la palabra tiene poder, vas a ver que ahora sí me roban. Y efectivamente, como era de esperarse, ella fue al mercado a hacer las compras y adivinen qué pasó. Le robaron ese rato. Y es como que una regla en la casa donde mi tía, que mi primo, él no puede decir nada porque como que es lo que él dice, se cumple. Y así que a él le tenemos prohibido decir las cosas. Y yo no sé a cuántos de ustedes les ha pasado con la misma frase, la palabra tiene poder. Porque muchos de nosotros hemos escuchado esta frase y a la verdad sí, creemos que la palabra tiene poder, ¿verdad? Sí creemos, ¿no? Al menos yo creo que sí, por eso muchas veces tenemos mucho cuidado de lo que decimos. Yo muchas ocasiones decía también, ay, me quiero morir porque estoy enfermo y así. Y mi primo me decía, cállate, no digas eso, que la palabra tiene poder. O yo me inventaba alguna excusa para faltar al trabajo y le decía, voy a decir que estoy enfermo y que ya estoy a punto de marcar calavera. Y mi primo me decía, cállate, no digas eso, que la palabra tiene poder. Y muchos de nosotros hemos tenido tal vez experiencias con esta frase. Y yo no sé cuántos de ustedes crean en que nuestra palabra tiene poder, pero netamente la palabra de Dios tiene muchísimo más poder. Y es de lo que quiero hablar, de que la palabra de Dios, hermanos, es una palabra poderosa, es una palabra irresistible y es una palabra que nos invita a descansar. Y quiero hablar de estos 3 puntos rápidamente. Entonces, cuando nosotros meditamos en esta palabra, que dice la palabra tiene poder, yo creo sinceramente que nuestra palabra no tiene tanto poder como la que tiene la palabra de Dios. Y precisamente esta historia nos enseña que Pedro no caminó sobre las aguas. Pedro caminó sobre esa palabra que Jesús pronunció, ven. Pedro no estaba confiando en que él iba a caminar sobre las aguas. Pedro escuchó el ven de Jesús y Pedro empezó a caminar. Por eso, hermanos, quiero comentarles que Pedro no caminó tanto sobre el agua, sino que él caminó confiando en la palabra de Dios. Entonces, esta es la palabra que Pedro oyó y Pedro confió. Y mientras todos los que estaban en la barca, ellos pensaban que la barca era lo único que les iba a mantener a flote. Ellos pensaban que el lugar en donde estaban era su lugar de confort.
y no querían bajarse. Y Pedro hace lo que humanamente sería tonto para nosotros, porque Pedro agarra y se baja de la barca. Los demás estaban aferrados a su barca. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, muchas veces estamos aferrados a nuestra barca? Puede ser nuestra barca, puede ser nuestros negocios, nuestras familias, muchas cosas, incluso los problemas de los que nosotros no queremos tener esa confianza en la palabra de Dios cuando nos dice descansa o ven a mí. Y ciertamente, hermanos, Pedro nos deja esta enseñanza de que muchas veces la barca en la que nosotros estamos no es estable. Y lo único estable, lo único firme, lo único poderoso para confiar es la palabra de Dios. Entonces, muchos de nosotros, hermanos, hemos estado atravesando problemas, hemos estado atravesando dificultades, tal vez perdimos a alguien, tal vez las deudas se nos acumularon y estamos hasta aquí, piensa y piensa en cómo lo vamos a resolver, tal vez herimos a alguien, tal vez alguien nos hirió y tal vez perdimos el trabajo, tal vez discutimos con algún familiar y no lo podemos ver, no podemos compartir con ellos porque nos causa náuseas, nos da coraje volver a verles. Tal vez, hermanos, esas tormentas por las que vamos pasando incluso ya han llegado a durar años en donde hemos estado sufriendo, en donde hemos estado atormentados, no hemos podido perdonar a alguien, no hemos perdonado que nos hayan herido, no hemos pedido perdón a los que hemos herido. Y ciertamente esas tormentas, hermanos, la tormenta es necesaria. Y más necesaria es aún que nosotros lleguemos a confiar en las palabras del Señor. Entonces, seguramente, hermanos, se trata de que los problemas que estamos afrontando ahora, tal vez se den porque no hemos confiado plenamente en esas palabras que Jesús nos da a nosotros para que confiemos. Entonces, Dios, hermanos, en esta mañana quiere recordarnos más que nada, porque usted ya lo sabe, usted sabe que tiene que confiar en el Señor, ¿no es cierto? Usted sabe que tiene que confiar en sus promesas, pero muchas veces nos olvidamos. ¿Por qué? Porque las tormentas llegan a ser más grandes para nosotros, supuestamente, y dejamos a un lado de confiar en esas palabras del Señor. Entonces, hermano, como les dije, yo en esta mañana nada más vengo para recordarles que la palabra de Dios, que sus palabras, que sus promesas es lo más poderoso que existe, es lo real, es lo verídico. Y hermanos, para tocar el primer punto vamos a recordar estos textos que seguramente ya lo han leído y quiero que me acompañen al Salmo 33, por favor. Salmo 33. El Salmo 33 dice lo siguiente, y vamos a empezar a hablar acerca de que la voz de Dios es una voz poderosa. El Salmo dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos. Por el aliento de su boca, Él junta como montón las aguas del mar, Él pone en depósitos los abismos. Temed a Jehová toda la tierra, también delante de Él todos los habitantes del mundo. Porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Otro texto que quiero compartir con ustedes está en Lucas capítulo 7, versículos del 6 al 7. Lucas capítulo 7, versículos del 6 al 7, dice lo siguiente. Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a unos amigos diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, porque lo que ni aún me tuve por digno de ir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sanado.
Y aquí tenemos dos ejemplos claros de cómo funciona más o menos esa voz poderosa de Dios. En el Salmo 33 podemos entender, mis hermanos, que por la palabra de Jehová fueron hechos ¿qué cosa? Los cielos y la tierra y todo, absolutamente todo lo que existe. El versículo 9 es interesantísimo porque dice, porque Él dijo y fue hecho. Porque Él mandó y existió. Nada más, hermanos, es recordarles que esa palabra poderosa de Dios nos invita a que nosotros confiemos en su palabra. ¿Por qué? Porque Él mandó y se hizo. Él mandó y existió. En el siguiente texto que vimos de Lucas, vemos la historia del centurión que quería pedirle a Jesús que sane al siervo del centurión. Y vemos, hermanos, también el claro ejemplo de que Jesús solamente, el centurión estaba convencidísimo de que las palabras de Jesús, solamente que Él diga así, que Él diga que sea sano su siervo, iba a ser sano. Y pasó. Jesús dijo que sea sano, y se sanó. Entonces, esto más o menos para ilustrar cómo es que funciona esa voz poderosa de Dios. Y como ya les dije, ustedes ya lo saben, yo lo que hago nada más es recordarles. Ahora, el segundo punto es que la voz de Dios es una voz irresistible, hermanos. Y quiero que vayamos por favor a Lucas 8, 23 al 27. Lucas 8, del 23 al 27 nos dice lo siguiente. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Vinieron a él y lo despertaron diciendo, Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas y cesaron y sobrevino la calma. Y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Atemorizados se maravillaban y se decían los unos a los otros, ¿quién es este que aún los vientos y las aguas manda y lo obedecen? La voz de Dios es una voz irresistible. La voz de Cristo Jesús solamente Jesús dijo que nada más que Él mandó a que se calmen los vientos y las olas que estaba en este lago y se calmó. Ni la misma naturaleza puede contenerse a las palabras de Dios. Y otro texto importantísimo que quiero que toquemos es en Juan capítulo 11, si me acompañan también por favor. Juan 11, Juan 11:32 nos dice lo siguiente, y vamos a recordar la historia de Lázaro. Dice que María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verlo, se postró a sus pies, diciéndole, Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió, y preguntó, ¿dónde lo pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cuánto lo amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? 38. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque lleva 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído.
yo sé que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. ¿Y qué pasó con Lázaro? Revivió, ¿no es cierto? Ya después de haber estado muerto 4 días, después de 4 días, Lázaro revive. Y noten las palabras de Jesús, porque en un mensaje también logré escuchar que Jesús tenía que específicamente decir el nombre de Lázaro, porque donde él decía, ven fuera, todos los cuerpos que estaban allí y que ya estaban muertos, se iban a levantar. Y por eso Jesús tenía que especificar exactamente, Lázaro, ven fuera. Y eso es otro punto en que nosotros vemos que ni siquiera la muerte y ni la naturaleza se resisten a obedecer a la palabra de Dios. Y escuchaba también una frase muy interesante que decía que cuando Dios habla, todos escuchan y saltan a obedecerle. Hermanos, yo les pregunto a ¿ustedes creen que la palabra de Dios tiene ese poder también en nuestras vidas actualmente, tal y como vemos en las historias que son contadas en la Biblia? ¿Realmente creemos que su voz es irresistible, que ni siquiera la muerte puede contenerle, que ni siquiera la naturaleza puede resistirse a la palabra de Dios? Como tercer punto, mis hermanos, esta misma voz de Dios, esta palabra poderosa de Dios, viene a nosotros, hermanos, para invitarnos a descansar en sus palabras. Yo les pregunto a ustedes, ¿les gusta descansar? ¿A cuántos les gusta dormirse? Rico, ¿no es cierto? Después del almuercito, da unas ganas de dormir, pero ricas, cosas que uno se queda seco ahí, ¿no es cierto? Y a todos nos gusta descansar. Algunos descansamos más que otros no descansan nada, pero ciertamente en esos pequeñitos tiempos que nos tomamos para pegarnos un sueñito, como algunos que están pegándose en sueñito ahorita, no, mentira, pero esos pequeños sueñitos que nos pegamos nos reconfortan. Al menos yo soy así. Yo puedo estar muy cansado y puedo dormirme 5 o 10 minutos y ya me levanto como nuevo, y ahí sí me pongo on fire, me pongo bien. Porque sí, a todos nos gusta descansar, y nosotros también estamos llamados, hermanos, a descansar en las palabras de Dios. Y ahora yo quiero que vayamos a Mateo 9, 35 al 37. Y quiero hacerles notar algo bien interesante. Mateo 9, 35 al 37 dice lo siguiente: Jesús recorría todas las ciudades y las aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y dolencia. Al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces Jesús les dijo: la verdad, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. ¿Saben que Dios nos compara a nosotros con las ovejitas? ¿Sí? ¿Sí sabían eso? Y en muchos textos que podemos ver nosotros en la Biblia, Dios llega a compararnos a nosotros con las ovejitas. Y yo quiero preguntarles ¿por qué? ¿Por qué creen que Dios llega a compararnos con las ovejitas? La respuesta a la gran interrogante es porque, no lo digo yo, lo dice la Biblia, nos comparan como ovejitas porque las ovejitas son tontas. ¿Sí sabían eso? Las ovejitas son tontas en cierto sentido. Pero Dios nos compara con las ovejas, y no lo digo yo, nos compara a Dios con ovejas, porque podemos ver también en muchos textos, aparte de este, que nosotros somos como ovejas y que estamos desamparadas y dispersos, como ovejas que no tienen pastor. Si nosotros nos vamos a Mateo 18, también dice
si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría alguna, no deja las 99 y se va a buscar a la que se perdió. Y en muchos otros textos, en Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 24 al 25, nos dice: porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Y lo cierto es que sí, las ovejas son tontitas. ¿Por qué? Porque las ovejas son miopes. Ellos tienen una vista muy limitada y las ovejitas son incapaces de valerse por sí mismas. Para que la ovejita camine, el pastorcito, ¿qué tiene que hacer? Llevarle a la ovejita por donde tiene que ir. Si la ovejita quiere comer, el pastorcito tiene que llevarle a la ovejita a los pastos para que coma. Si la ovejita tiene sed, el pastor tiene que llevarles a la ovejita a que tome el agua. Y así pasa con las ovejitas. Lo bueno de las ovejitas es que son tontitas, pero no del todo. ¿Por qué? Porque las ovejitas pueden caerse y pueden estar llora y llora y llora y llora, pero ellas, cuando escuchan la voz de su pastor, ellas ya reconocen que su pastor está allí cerca. Entonces el pastor tiene que llegar, agarrar a la ovejita y consolarla, y la ovejita se calma. Y por eso nosotros somos comparados con las ovejitas, porque por muy tontitos que lleguemos a ser, nosotros podemos reconocer la voz de nuestro pastor. Y en esa voz es la que el Señor nos pide que descansemos ahora. Las ovejitas son temerosas, son ciegas, las ovejitas son dramáticas, como algunas mujercitas y como algunos hombrecitos. Pero a pesar de esto, Dios nos compara con las ovejitas porque nosotros podemos llegar a desviarnos fácil. Y la palabra de Dios nos dice que las ovejitas pueden llegar a descarriarse fácil, y si es que no está el pastor para cuidar de ella, entonces la ovejita va a seguir descarriada por mucho tiempo. Y eso se asemeja a nuestras vidas, hermanos, porque es la verdad. Nosotros podemos descarriarnos, y si el mismo pastor no va y nos cuida, entonces vamos a pasar mucho tiempo descarriados. Entonces, yo, hermanos, en esta mañana nada más quería recordarles que Dios nos invita a cada uno de nosotros a descansar en esas promesas que Él nos ha dejado y que usted las tiene aquí. Usted las tiene aquí, solamente tiene que abrir su Biblia, buscar sus promesas, leerlas y aprender a confiar en ellas. Quiero leerles Juan capítulo 10, versículo 14. Juan capítulo 10, versículo 14 nos dice lo siguiente: yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Hermano, este es un texto bien bonito, porque si usted se da cuenta, si nosotros somos comparados con sus ovejas, nos dice que nosotros le conocemos a nuestro pastor. Usted ya sabe quién es su pastor, y lo único que necesita es aprender a descansar en Él, en sus palabras, en sus promesas. Ahora, mis hermanos, quiero que nosotros pensemos en las tormentas por las que hemos pasado a lo largo de esta pandemia, que también ha sido un poco fuerte, porque como les dije, muchos tal vez hemos perdido muchas cosas y hemos afrontado diferentes situaciones difíciles. Quiero que piensen en estas tormentas, hermanos, y tal vez en las tormentas que viene usted pasando por ellas ya más de 10 años, más de 5 años, que le tienen a usted todavía preocupados. Quiero que piensen esto, mis hermanos, y que recuerde que primeramente Pedro no caminó sobre las aguas, sino que Pedro caminó sobre esa palabra de Jesús. ¿Por qué? Porque las palabras de Dios, las palabras de Jesús, hermanos, para nosotros es lo más seguro, en donde nosotros más podemos confiar.
Y tal vez puede ser que nos suceda como a Pedro, ¿no? Tal vez nosotros obedecimos a la palabra, tal vez llega un momento en el que nuestras tormentas están tan fuertes que nosotros nos olvidamos de confiar en esas palabras y nos pasa como a Pedro. Tal vez nos caemos a un lado y si es que nos caímos a un lado, hermanos, Jesús está al lado de nosotros con la mano extendida, tal y como estuvo con Pedro, esperando a que nosotros la tomemos y sigamos para confiar en sus palabras. Entonces, descansemos, hermanos, descansemos en sus palabras. Ahora, hermanos, la creación es un sinnúmero de maravillas que tal vez nosotros no lleguemos a comprender. Y Dios lo hizo, ¿con qué? Con su palabra. Dios lo hizo con su voz. El Hijo se hace y se hizo, ¿no es cierto? Entonces, confiando en eso, mis hermanos, quiero decirle nuevamente, descanse en su palabra. Ahora, su voz también es tan irresistible que ni la muerte ni la naturaleza son un problema para él. Entonces, desde la eternidad, mis hermanos, el Señor dijo, Ricardo, Viviana, José, todos ustedes tienen que aprender a descansar en mis palabras. Y quiero terminar, hermanos, con un texto que está en Isaías capítulo 43. Porque me pasó que en un día que estaba tan triste, leí este texto y me animó mucho. Y yo quiero compartirlo con ustedes porque tal vez a usted le puede servir también justo ahora en estos tiempos. Voy a leer el capítulo 43 del 1 al 7 y voy a leerlo en la nueva traducción viviente, que dice: Ahora, así dice Jehová, creador tuyo y formador tuyo, Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por ríos de dificultad, no te ahogarás. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Versículo 4. Porque a mis ojos eres de gran estima, eres honorable y yo te he amado. Daré pues hombres a cambio de ti y naciones a cambio de tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. Versículo 7. A todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, yo los formé y los hice. Hermanos, hoy quiero invitarles a cada uno de ustedes a que descansemos en esta palabra, porque a los ojos del Señor somos de gran estima. Dios dará hombres y dará naciones por cada uno de nosotros, porque usted es importante para el Señor. Confíe, descanse en esas palabras de Dios y aprendamos, hermanos, a reconocer esa voz de nuestro pastor. Yo les quedo muy agradecido, mis hermanos, por su tiempo y también espero que de algo les pueda servir el mensaje, ¿no? Deseo que Dios les bendiga muchísimo también y quiero terminar con una oración. Si nos ponemos de pie, por favor, para terminar. Oremos. Soberano Dios que estás en el cielo, muchísimas gracias, Padre, por este día tan precioso que podemos tener, Señor. Gracias por bendecirnos con este tiempo. Y Padre, queremos rogarte, Señor, que seas tú bendiciendo nuestras vidas y nuestros corazones, Señor. Que nos ayudes, Señor, para que podamos descansar en tus promesas, Señor, para que podamos descansar en tus palabras. Y, Señor, que podamos aprender a confiar cada día, Señor, en esa palabra tuya, Señor, porque tu palabra es lo más seguro, Señor, que puede existir sobre esta tierra.
ya que tú la creaste, Señor, ya que tú hiciste todo, Señor, solamente con tu palabra. Y queremos, Señor, pedirte que nos des esa fuerza para cada día seguir confiando en ella y Padre, descansar en tus promesas, Señor. Te pedimos perdón, Padre, porque a veces nos olvidamos, Señor, pero igualmente sabemos que tú estás allí, Señor, para corregirnos, para tomarnos de la mano y para ayudarnos a seguir caminando. Gracias, Padre, por mis hermanos aquí presentes. Gracias también por mis hermanos que no han podido llegar. Y queremos quedarnos, Señor, en tu presencia todavía, pidiéndote de tu dirección y de tu cuidado. En el nombre santo de tu Hijo Jesús te oramos agradecidos. Amén. Muchas gracias, hermanos. Tomen asiento.